Hola, soy Nina Ainal, artista, curadora y arte terapeuta argentina. Cofundé y curo Núcleo, una residencia creativa en Córdoba. Y yo soy Sandra Miranda Patín, artista y curadora colombiana. Curo un espacio para residencias artísticas en Florencia, Italia, llamado Chiasso Perduto. En este podcast hablaremos sobre las nuevas prácticas curatoriales y la relación artista-curador. La producción es de Hijas del Arte Federal, donde soy gestora de Córdoba y surge de su tercer stream Nuevas Curadurías, del cual fui parte como oradora. Este proyecto es una respuesta a la falta de información actualizada sobre la práctica curatorial y al cual he invitado a Sandra a sumarse. Bienvenidos al primer episodio de Nuevas Curadurías. Hola, gracias por acompañarnos. En este episodio hablaremos de algunas definiciones establecidas sobre la práctica curatorial con el objetivo de redefinir el rol del curador. Vamos a empezar entonces definiendo lo que significa el cubo blanco. Pues es justamente desde este formato que surgen muchas de las ideas limitadas acerca de la práctica curatorial. Y vamos a intentar ir deshilando este concepto para llegar a la propuesta que hacemos Nina y yo. El concepto de cubo blanco, que es la referencia más grande en el mundo del arte en lo que respecta a los espacios expositivos, indica un espacio de exposición caracterizado por paredes blancas, iluminación artificial y una arquitectura esencial. Este entorno estéril y aséptico está diseñado para aislar la obra de arte de cualquier distracción. Muy importante la palabra aislar, permitiendo al público centrarse exclusivamente en su forma y su contenido. Generalmente nos enseñan que los orígenes del cubo blanco se remontan a la primera mitad del siglo XX, con la llegada del arte moderno, la aparición de nuevos movimientos como el abstraccionismo, más tarde el minimalismo, y que es O'Doherty quien le da su nombre, pero en recientes años expertos como Paco Barragán han demostrado que este formato tiene orígenes en la museología alemana, más específicamente en Berlín, pero para aclarar esas cuestiones los invitamos justamente a leer a este curador. Entonces, el cubo blanco ha generado la idea que el acto curatorial pertenece únicamente a este tipo de espacio. Este es un formato que ha invadido en un porcentaje brutalmente alto los espacios del mundo, desde los museos, las galerías, los centros de arte contemporáneo, etcétera. Se piensa entonces que curar es ejercer las indicaciones que pertenecen a un cubo blanco, como por ejemplo colgar las obras a la altura de los ojos, posicionar las fichas técnicas abajo a la derecha, proponer la iluminación desde arriba y central a cada una de las obras y algunas otras cosas. Esto, por supuesto, en lo que respecta a la parte técnica de la curaduría, es decir, la puesta en escena, pero no es lo único. Como podemos fácilmente concluir, si creemos que esta es la definición de curaduría, estamos excluyendo tantas otras articulaciones estéticas y discursivas. Sobre todo, estamos generando distancia. Estamos limitando el diálogo entre artista y curador, entre artista y público y entre curador y público. ¿Qué sucede? Que estamos forzando todas las obras, sin importar su contenido, dentro de un cubo blanco, aislando nuevamente la palabra, aislando la obra y también al artista. El artista entonces no se preocupa siquiera de preguntarse cómo puede mi obra o mi investigación relacionarse con el espacio, con el contexto cultural, con el entorno, con el territorio. Quiere decir que uno puede exponer en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad del mundo, y mientras sea un cubo blanco, no hay riesgo alguno de establecer un vínculo con el territorio. ¿Qué sucede? Que el artista no está siendo invitado de ningún modo a explorar esas conversaciones o esas tensiones que le puede dar la experiencia de una práctica fuera del cubo blanco. El curador no se siente involucrado en esa conversación o esa tensión que la obra misma necesita e inclusive pide. No se piensa entonces en cómo puede ser valorizada y seguro no se piensa en la idea de acompañar el proceso desde su producción y no solo su exposición.
Algunas de las ideas y definiciones más comunes que se pueden tener acerca del rol del curador son, por ejemplo, un curador es la persona que elige la obra y decide dónde se posicionan en el espacio. Punto. O un curador es una figura de poder, casi una diva inalcanzable. O el curador solo trabaja con artistas ya reconocidos. Entonces hay un gran vacío que también existe y nace justamente de esta estructura. Y es pensar que la curaduría se refiere solo al espacio. Y de hecho, muchos curadores y curadoras no necesariamente acompañan a los artistas en su proceso creativo. Nosotras, Nina y yo, subrayamos y proponemos la importancia de esta fase, de ser interlocutoras del desarrollo práctico y conceptual de un artista, más allá de la ejecución de una práctica curatorial en el espacio. Entonces estamos acá no para anular el cubo blanco, sino para devolverle su justa dimensión. Estamos acá para reducir la distancia que esto ha generado entre artistas y curadores, para contarles lo que Nina y yo pensamos sobre la curaduría y cómo la ejercemos, para que reescribamos otra definición y empecemos a comprender la vastedad de opciones que hay en la curaduría y cómo el acto de curar un artista no está basado en el mercado, la moda, los espacios, sino en el artista mismo, en su obra, su fuerza, su debilidad y en establecer un diálogo que le permite crecer en todos sus aspectos. Un curador entonces es ante todo un gran escuchador del artista, de su pensamiento, y luego alguien que se apresta a leer la obra aún en fases inconcluyentes. Se permite reconocer el potencial de un proyecto y de ser primero un interlocutor y solo después empieza a existir el espacio y todo lo que a este se vincula. Exactamente, y un poco en relación a pensar justamente estos posibles espacios de exhibición y reflexión, que el arte y la vida no pueden separarse tan fácilmente, como en sus comienzos el cubo blanco, como ha descrito Sandra, ha propuesto. Entonces surge el interrogante sobre justamente las nuevas curadurías en lo contemporáneo, que es lo que nos gustaría mencionar en este episodio. Las prácticas curatoriales que proponen un vínculo comprometido entre agentes, es decir, la práctica curatorial como una posible relación hasta inclusive afectiva entre los roles activos y creativos. En esta instancia, me gustaría justamente, para mí es de gran interés, remontar ejemplos históricos donde fueron planteadas distintas formas de pensar el espacio, como lo fue concretamente el modelo de Lina Bobardi, arquitecta brasileña, representante del movimiento moderno y justamente desarrollado en el Museo de Arte Moderno de San Pablo, Brasil. La arquitecta presenta una nueva forma de habitar el espacio, creando lo que llama caballetes de cristal, es decir, bases de hormigón con un cristal encastrado y que justamente en ese cristal es donde se va a posicionar la obra, dejando entrever no solamente el frente, sino también el dorso de la misma, habilitando otro tipo de vínculo con la obra y su discurso. También entendemos que justamente estas bases de hormigón con estas estructuras de cristal son justamente paredes móviles. Entonces también se genera otro tipo de vínculo y discurso al justamente poder utilizar toda la parte media de una sala y no solamente sus paredes. Además, este museo tiene la gran particularidad que es una sala vidriada. Entonces rompe con la idea de eso cerrado y aislado, totalmente aparte de la vida. Es decir, esto es un ejemplo que todavía sigue siendo vanguardia, pero ya nos vamos acercando a nuevas formas de habitar los espacios y de justamente crear nuevas curadurías. Concretamente, al ser una sala vidriada, plantea la situación de traer otro tipo de relato al justamente involucrar también los posibles reflejos que puedan ingresar del exterior y comienza a desvanecerse esta centralidad encerrada
justamente dando inicio a un posible acercamiento con el público y una cultura popular. Deja de estar claro el adentro y el afuera, también al involucrar, como decía antes, estos reflejos propios del contexto. Este proceso de acercamiento obra-vida que aparece justamente después de la necesidad justamente de espacios aislados y supuestamente neutros, es cuando comienza también la autonomía del arte y la difusa separación con la vida. En Sala aparece la necesidad de generar acontecimientos y diálogos con los espacios, evidenciando nuevas búsquedas de desarrollar la práctica curatorial. Esta se aleja de su definición más común de seleccionar, ordenar, priorizar, así como Sandra decía anteriormente, y dar sentido para sumar también lo relacionado a un proceso previo con la persona, un proceso previo con una persona, es decir, acercar y achicar esa distancia de la cual Sandra hablaba. Es aquí donde hago hincapié a lo que justamente menciona Sandra, de este vacío. Es de gran relevancia no solo acompañar a un artista en una posible exposición, en un lugar determinado, sino acompañar a la persona en su proceso creativo, justamente en su proceso hasta alcanzar esa autonomía del arte, que la obra respira autónomamente como un ser independiente. Consideramos que justamente ese es el punto a alcanzar en el proceso con el artista. Luego la posible exposición desde este punto de vista se transforma en una consecuencia. Desde la experiencia nos encontramos reiteradas veces con situaciones como la intimidación, pensar que va a ser como un tipo de examen en donde van a ser evaluados con su obra, la distancia por pensar en jerarquías, el no atreverse a comenzar procesos y solamente recurrir para infotécnica y con un miedo gigante a ser juzgados. Y sobre todo la gran pregunta de qué hace y para qué sirve un curador. Hijas del Arte Federal es una red de gestores culturales argentinos. Mensualmente nos reunimos para debatir y pensar posibles soluciones a problemáticas territoriales. Si te interesa conocer más, te invitamos a revivir los streams ingresando a nuestro canal de YouTube. Encontrá el link en la descripción de este episodio. Junto a Sanda, que justamente consideramos que estamos las dos en situaciones similares, hemos reflexionado que evidentemente es absolutamente indispensable repensar constantemente los vínculos y diálogos entre las partes y con esto también al espacio para dar inicio así a otras formas de relación. Qué importante esto que dices, Nina, del punto de formar nuevas relaciones y de reivindicar esa posibilidad de generar una nueva definición y una nueva relación. Es importantísimo porque tenemos que crear el espacio de escucha para un artista, ¿no? En esa conversación entre curador y artista debe existir esa posibilidad. Debe existir también el espacio para sentirse frágiles. Debe ser realmente una conversación y no siempre una jerarquía de roles de poder. Queremos, por supuesto, devolverle la importancia a la obra y al pensamiento artístico, que finalmente es lo que mueve el mundo y alrededor de esto surgen estas reflexiones y por ese motivo estamos acá discutiendo esto, ¿no? Acompañar a un artista no es indicarle el camino desde un rol de poder jerárquico, es escuchar, es señalar, hacer asociaciones que son posibles cuando uno está fuera del proceso, es saber formular buenas preguntas, aun si estas son incómodas, y generar, ¿por qué no?, algunas provocaciones. Cuando yo empecé a curar, yo lo hice desde el espacio, pero me daba cuenta que por mi condición de ser artista que se acerca a la curaduría, necesitaba un diálogo con el artista. Yo quería entrar en su dimensión, en su universo, en su parte más íntima del pensamiento, para poder realmente tocar la obra. Entonces, de modo orgánico,
empecé a establecer una estructura de acción y conversación con los artistas que empieza muchísimo antes del espacio o de la necesidad de una exposición y de un espacio. Yo he diseñado un recorrido que tiene un número de encuentros y un ritmo específico en el compromiso entre las partes para poder abarcar todos los elementos que un artista necesita observar y activar para que su carrera se forje, se mantenga y, por supuesto, también crezca. Es decir, en el proceso de seguimiento, yo quiero que se haga claridad sobre la investigación, que exista una coherencia estética y conceptual del proyecto y en general de la obra. Una de las cosas en las que trabajo mucho con los artistas es la escritura o la revisión del Artist Statement o declaración de artista, que yo considero una herramienta, ante todo, importante de exploración para el proceso personal de un artista, más allá de su función comunicativa en el mundo del arte. Pienso que es una potencia enorme para desencadenar un trabajo sólido y para comprenderse como artistas y seres creativos. Me parece importante que se haga un análisis general de los posibles vacíos que se tengan. Entonces, revisar las estrategias de visibilidad y de postulación al mercado, la posibilidad de proyección de la obra, las convocatorias a las que se quiere aplicar y otras herramientas de difusión y comunicación. Claramente, cada proceso es diferente y cada artista es un universo diferente, de modo que todo confluye en el potenciamiento de lo que ya existe y necesita claridad y valorización, que sea dentro de un espacio o en el taller del mismo artista. Este seguimiento puede suceder contemporáneamente en un espacio en el que se está construyendo un proyecto, como sucede en mi espacio de residencias en Florencia, Italia, donde se trabaja en un proyecto site specific, o también esto puede suceder desprendido totalmente de un espacio. Es decir, un proceso previo a la relación de la obra con el espacio, que es otra fase de la curaduría que Nina y yo proponemos. Exactamente, eso, un proceso previo. Insistimos en eso, insistimos en ciertas palabras clave de este episodio como proceso previo y achicar esa distancia, porque justamente consideramos de gran interés comprender la práctica curatorial como este proceso de acompañamiento. La práctica es un proceso de estar comprometido y de absoluta y suma responsabilidad. Un trayecto de acompañamiento a la par, con una persona que busca compartir su mundo interior para dar espacio a una mirada distante que potencia y da visibilidad a todos aquellos recursos pertenecientes a esa persona, pero que por estar dentro del camino dejan de ser tangibles. Así como explica Sandra, la práctica curatorial la abordamos desde un proceso absolutamente previo a una posible exposición, como un espacio enfocado a la escucha y a la atención plena en la persona y sus cualidades. Para ahondar más en esto, en este momento estoy en la escritura de mi mirada de desarrollo curatorial, donde busco dar inicio al proceso de ir detectando esa propia atmósfera personal que cada persona lleva. Esto lo llamo el cielo poético. El cielo poético es ante todo el propio cielo que cada persona lleva para todos lados. Son los propios recursos que muchas veces están por fuera de la conciencia o desordenados, pero sin embargo acompañan al comprender que los recursos están en una atmósfera intangible que cada persona lleva consigo. Me resulta realmente de gran interés en la forma de llevar a cabo la práctica curatorial, entender que cada persona tiene toda una cantidad de información en su propia nube, en su propio cielo, y donde es ahí donde el curador posibilita que la persona observe entre sus cajones y logre detectar todos estos recursos, ideas, herramientas contenidas en su atmósfera para llevar adelante su producción o proyecto artístico. Es de gran importancia dar espacio y comprensión a ese propio clima.
Si nos remontamos hasta inclusive en la definición de atmósfera, como una capa gaseosa que rodea la Tierra, qué interesante es pensar que eso que rodea a cada persona es el núcleo de su producción creativa, su propio hábitat. Y es desde ahí donde comienza mi ensayo, en donde cada persona tiene ese propio cielo, una suerte de paraguas que contiene las sensibilidades, como gran paradigma sensible. Un poco remontando al comienzo del episodio, al mencionar el modelo de Lina, que pretende acercar la obra al público por medio, entre otros, a ver justamente esa parte oculta de un cuadro, como es la parte del dorso. Evidentemente el cielo también busca adentrarse en ese proceso más invisible que tangible del acto creativo. Y esto da comienzo a ese diálogo entre las partes y finalmente el espacio es un agente activo que completa la obra por su justa necesidad de dar contexto, devolverle su sentido justo, como hasta inclusive hablaba Sandra del cubo blanco. Buscamos entender no solo la obra como un cuerpo físico, aislado, sino todo lo contrario, en una unión con la persona, su atmósfera, su cielo poético. Sandra justamente mencionó devolverle, insisto, la importancia a la obra y al pensamiento del artista. Es espectacular pensar así. Es decir, devolverle la importancia a la obra. Es desde ahí donde nos interesa reflexionar sobre la práctica curatorial. ¿Qué sucede cuando estamos dándole una cierta dirección a nuestro trabajo? ¿Qué sucede cuando usamos a nuestro favor todos aquellos recursos que son parte de nuestro cielo, pero no lo sabemos conscientemente? Realmente nos interesaría muchísimo leerte en nuestros comentarios. Hasta acá nos hemos enfocado en nuestra propuesta que viene de la experiencia como curadoras independientes, pero ¿qué pasa cuando la práctica curatorial se ejerce dentro de un espacio institucional? ¿Cómo se podría pensar esto dentro de espacios museales donde hay una estructuración, donde hay un programa definido? ¿Qué sucede cuando la práctica incluye, por ejemplo, exposiciones itinerantes que ya están planteadas? Quizás en algunos de esos casos es donde el cubo blanco tiene más sentido y también otro tipo de curaduría. Nina y yo nos enfocamos en una práctica que no necesariamente es la de las instituciones museales. Se podría adaptar. Los queremos dejar con las palabras de Josefina Barcia, curadora independiente, que nos ayuda a completar la visión del estado actual de la curaduría, abriéndonos las puertas sobre la reflexión en el plano institucional y más específicamente en los museos. Habiendo trabajado en el departamento de curaduría del Malva, ¿cómo percibís la relación entre el artista y el curador dentro del espacio expositivo? ¿Qué dinámicas crees que se generan en sala? Yo en Malva trabajé mucho tiempo en curaduría, no era curadora, sino que asistía a curadores, asistía a artistas, hacía la logística general de las exhibiciones temporales. Me tocó ver cómo los curadores se relacionan con los artistas en el espacio expositivo y en el caso de Malva creo que hay un rol bastante jerárquico del curador por sobre el artista en la mayoría de los casos. Hay como una voz como muy fuerte del curador. Son menos los casos en los que vi como un diálogo de igual a igual, quizás en el caso de por ahí artistas muy consagrados en los que el curador y el artista están medio como en igualdad de condiciones. Pero me parece que en términos generales, en Argentina y en Malva también, hay como una voz bastante autoral de parte del curador y de toma de decisiones. Muchas veces los curadores vienen de ámbitos más teóricos o hasta filosóficos, más del mundo de las ideas, y los artistas se manejan mejor en el espacio. No siempre es así, depende mucho el tipo de exhibición, el tipo de obra, si son comisiones, si es un artista que está haciendo una obra nueva o es obra que ya existe. Esas relaciones son tan variadas como artistas y curadores existen, digamos. De vuelta, lo que yo más vi es
es una voz curatorial muy fuerte, sobre todo en las instituciones, sobre todo con una voz como muy jerárquica, aunque obviamente no siempre es el caso. Creo que en la sala, justamente por ser la sala y ya no es más el mundo de las ideas, hay un valor de la experiencia espacial y física que tiene que ver con pensar en los públicos, con pensar en las audiencias, que muchas veces cambia radicalmente la exhibición por limitaciones, condicionamientos o muchas veces por potencialidades de un espacio que hasta que no se está ahí, no se sabe. Por eso es que me parece que es bastante clave el diálogo entre curador y artista en el espacio expositivo, que no siempre es posible, sobre todo por los tiempos de montaje en las exhibiciones y porque siempre hay museografías que hay que construir y digo, son esas cosas que se van viendo, hay mucho que se ve sobre la marcha, más allá de todo lo que se pueda planear. ¿Consideras que la arquitectura del cubo blanco en un museo limita las posibles articulaciones de una exposición? ¿En qué casos sucede esto? Sí, está claro que sí. Es muy diferente pensar en un museo, pensar en un espacio alternativo y puede potenciar o limitar enormemente, sobre todo en las obras que son site-specific, que se piensan, se construyen, se idean para que dialoguen con una arquitectura que ya existe. Ese quizás es el caso más potente también. Hay museos que tienen espacios exteriores, que trabajan con ambientes que no son solamente la sala de exhibición con sus luces y sus cédulas y todo, sino que tratan de poner obras en lugares que no sean los típicos de la galería, digamos. Y me parece que pueden potenciar mucho la experiencia. Se me ocurren museos en los que vi obras de arte sonoro en ascensores, o en los baños, o en pasillos, o entradas, o mismo cuando en espacios que puedes salir. Y en cuanto a las limitaciones, yo creo que cuando más se produce esto, muchas veces es en las itinerancias, en muestras que son como un paquete que viaja a diferentes instituciones y que tiene una idea original y que probablemente haya sido hecha para un espacio específico y que hay que adaptar a una nueva arquitectura. De vuelta, depende mucho, se me ocurren, no sé, por ejemplo, cuando fue la expo de Diane Arbus, que venía de acá de Estados Unidos y se llevó a Malva, hubo que hacer una adaptación de museografía siguiendo los lineamientos de la exhibición original. Algunas cosas funcionaron y otras no tanto. Yo recuerdo puntualmente que por el tipo de luz que teníamos había unas inscripciones que estaban puestas en las columnas altas que no se llegaban a leer bien. Que quizás en la venue original sí, pero en la otra no. Y bueno, cuando son institucionales y que se venden a otro museo, es muy difícil no estar limitado por esa bajada del proyecto original, que hay que adaptarlo a un espacio nuevo. Entonces, en los casos creo que como limitante me parece que sucede mucho en los casos de las itinerancias de exhibiciones que ya están preconcebidas para que itineren. Y en cuanto a la potencia, creo que es como medio infinito la potencia que puede tener una arquitectura con un poco de una curaduría con creatividad o algún artista que esté dispuesto a trabajar con eso. Digo, hay muchas intervenciones de artistas contemporáneos que trabajan con colecciones que ya existen, digo, muestras curadas por artistas. Nada, me parece que es un espacio muy rico para experimentar. ¿Qué significa para vos curar en un museo? ¿Cuáles son las principales diferencias entre esta práctica y la curaduría en espacios más alternativos o no institucionales? Digo, si sos un curador institucional, vas a tener que adaptarte a ciertas necesidades, limitaciones, oportunidades, pero digamos, hay como un perfil de institución y sos un curador que tiene que responder un poco a eso, con más o menos libertad, pero que responde a eso. Diferente es si sos un curador independiente, invitado por un museo para hacer un trabajo. Me parece que ahí tenés un poco más de libertad. Obviamente vas a responder a una programación que tiene un museo, o sea que también hay una sujeción a un programa previo. Un museo, según su definición, está al servicio de la sociedad. Investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe. Dentro de esta misión, ¿crees que un museo debería desafiar el concepto de cubo blanco?
¿Es preferible que su identidad evolucione con el tiempo o que se asocie a una orientación estética específica? Yo creo que el concepto de museo como investigador, coleccionador, conservador, interpretador y exhibidor, creo que hoy se completa con algo que tiene mucho más que ver con la comunidad también en la que se inserta ese museo. Un museo como una isla me parece que hoy ya está un poco como pasado de moda. Digo, en ese sentido, creo que la discusión sobre el desafiar o no el cubo blanco es una discusión espacial que obviamente tiene un efecto en una manera de percibir las obras de arte y que en definitiva tiene que ver con las audiencias. Con el cambio es positivo, me parece que no todo tiene que permanecer. Hay algo en el mundo del arte y en el mundo de los museos que es como de esta cosa de conservar algo, todo lo que se pueda y que dure en el tiempo. Es como muy de la modernidad, esta cosa de que dure para siempre. Yo creo que lo más importante es el efecto que genera en quien lo ve, en quien lo experimenta, en quien lo escucha, en quien lo toca, si es una obra de arte interactivo o lo que sea, más que conservar el objeto en sí. Que a medida del paso del tiempo se sostengan prácticas que tengan sentido para la comunidad, que tengan sentido para gente que lo ve. Me parece que estar atento a quién consume ese arte, quién va a los museos, quién pasa tiempo ahí, es importante para realmente hacer que el museo evolucione, porque lo que importa al final es la gente, que haga que el arte suceda, digamos, que dé espacio. Que ayude a que suceda. Y a veces ese rol es un rol mucho más de escucha a quien consume arte, de escucha a quien produce arte, de escucha a quienes trabajan en arte. Realmente estamos muy, muy, muy agradecidas por los aportes de Josefina Barcia, ya que ofrece, como dijo Sandra, una mirada a lo que respecta a la curaduría institucional. A su vez, en su última respuesta nos parece de sumo interés detenernos y con eso a su vez cerrar este episodio en la importancia de que no todo tiene que permanecer siempre igual para justamente habilitar estas nuevas relaciones, formas y redefiniciones. Justamente el foco en la experiencia de quien lo ve en la comunidad y la comunicación que esto producirá. Consideramos que esto es justamente un nexo muy interesante entre la curaduría de proceso, la curaduría institucional, ya que en definitiva la práctica curatorial es un rol de escucha y potenciador de la obra para alcanzar su autonomía. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a Hijas del Arte, plataforma argentina de difusión y asesorías de arte contemporáneo con perspectiva federal, por haber apoyado esta propuesta y por todo el trabajo de producción y promoción de este podcast Nuevas Curadurías. También agradecemos a la Fundación Williams, que promueve el desarrollo de la cultura y la ciencia en Argentina, por su financiamiento. Y por último, gracias a quienes nos han donado un cafecito y nuevamente a nuestros queridos oyentes. No olviden suscribirse a nuestro canal, es de suma importancia para que los algoritmos nos ayuden a llegar